Bienvenidos a esta lección en donde vamos a estar viendo algunas herramientas para calcular el impermanent loss. Vamos a estar viendo algunas y te voy a estar mostrando algunos ejemplos para que entiendas cómo poder utilizar estas herramientas al momento de proveer de liquidez en algún pool. La primera que vamos a ver es bastante simple. Acordate que te voy a dejar todos los links en la descripción de la lección y se basa en la fórmula de producto constante de Uniswap que vimos en la parte teórica. Entonces te dice los precios iniciales de diferentes tokens y en base a eso te calcula. Entonces si hacemos un cálculo poniendo un stablecoin y el cálculo que hicimos de $1 y otro token B a $100 como por ejemplo Ethereum, y en el futuro esto sigue a $1 porque es un stablecoin, Ethereum se va a 200, entonces acá ya te calcula el impermanent loss de un 5,72%. Si $500 del token A y $500 del token B los hubieras holdeado, el valor hubiera sido $1.500 por la suba. En cambio, si los hubieras proveído como liquidez, hubieras obtenido al final y hubieras sacado luego de la suba 1.414, o sea, hubieras perdido dinero un 5.7%. De la misma manera también podés poner, si por ejemplo hay un token que vale 2000 y otro 100 y este va a 200, el de 2000 va a 1000, o sea, uno baja y el otro sube, el impermanent loss como ves es más grande, 20%. ¿Por qué? Porque tiene que mantener 50-50 y los dos cada vez hay más diferencia entre los dos, entonces ahí sí que va a haber cada vez más. Si hubieras mantenido te quedas con 1250 y por probar de liquidez te quedaste con 1000. De la misma forma también si digamos pones 100 y pones uno que vale 50 y en realidad baja, por ejemplo este baja a 40 y este baja a 20, bueno justo bajaron en las mismas proporciones como lo puse, pero si bajara a 10, este bajó un poco más, el token B bajó un poco más que el token A, seguirías teniendo impermanent loss también. Si hubieras tenido 300, obviamente que hubieras perdido igualmente porque los precios bajaron, pero en el caso de proveedor de liquidez te hubieras quedado con 282. Acordate que toda esta impermanent loss tampoco calcula los fees y las comisiones que hubieras obtenido por proveedor de liquidez. Esto es solo si hubieras holdeado los tokens. Entonces a este precio tenés que sumarle los fees o las comisiones que uno hubiera ganado si hubiera provisto de liquidez para ver si realmente es un impermanent loss o no. Esta es una de las herramientas que es bastante simple. Esta es la más simple de todas. Hay otra también acá que básicamente podés poner la cantidad de tokens. Es prácticamente igual. Por ejemplo 100 tokens a $1 y un token a $100 y podés ver el porcentaje de cambio, que podés poner acá el porcentaje de cambio. Entonces decís, bueno, imagínate que Ethereum subió un 70% en este caso particular, que Ethereum vale $100, entonces hubieras tenido 0.76, el total 260 y si hubieras holdeado 270, entonces perdiste y tenés un impermanent loss de menos 3.4%. entonces esta es un poco la forma de calcularlo. De nuevo podés venir acá y empezar a jugar. La idea de esta lección es mostrarte estas herramientas, pero para que vos vayas después y juegues, y te las estoy mostrando de manera progresiva, de la más fácil a la más compleja. La tercera que te quiero mostrar es esta, que ya es un poquito más compleja, tiene varias cosas, pero es la más completa, que sirve para emular un montón de situaciones. Y en esta tenés que poner, acá al principio tenés que poner cuánto querés proveer de liquidez. En este caso por ejemplo puse $1000 y podés elegir el token. Entonces puse el token DAI y el segundo token puse ETH también acá. Entonces acá ya te toma el precio de mercado al cual está hoy. Lo interesante de esto es que acá podés poner el peso de cada criptomoneda dentro del pool. En Uniswap acordate que el peso está distribuido siempre 50-50, siempre tenés que poner iguales, pero existen otros AMMs en donde uno puede poner en diferentes proporciones. Esta herramienta te permite jugar un poco y ver, ok, si yo en realidad pongo 80% de la distribución en DAI y pongo 20% en ETH, ¿qué es lo que pasa? Acá es bastante interesante. En este caso particular, por ejemplo, yo elegí hacer un ejemplo en donde quede 80% de la distribución en DAI y 20% en ETH. Entonces no hay que poner en partes iguales, ¿sí? Ahora hay que poner el 20% en ETH y el 80% en DAI. Entonces imaginémonos que obviamente el precio de DAI no cambia, 0, ¿sí? El 0% es el cambio en el precio, y imaginémonos que Ethereum gana un 55%
5%, por ejemplo. Ahora no entremos en esto curve slope por el momento, pero acá está el cálculo, y lo que está buenísimo de esta herramienta es que te da una estimación total de todo lo que está pasando en el pool minuto a minuto a medida que crece el precio de uno de los activos. Entonces acá vas a poder ver que esta es obviamente la posición inicial con la que empezamos. Esto después te lo voy a dejar para que lo mires más en detalle, pero fíjate que esa era la posición con la cual empezamos, y acá empezamos, ¿sí? ETH up un 1.5%, empieza a crecer el precio de Ethereum, ¿ves? Y es compound, ¿sí? Quiere decir 3, 4,5, 6, 7, 9, 10, cada vez va subiendo más. Obviamente el precio de DAI sigue igual, la cantidad de DAI va cambiando, y como ves va cambiando, va subiendo porque están extrayendo DAI, están agregando DAI. Obviamente el precio de ETH empieza a subir cada vez más y la cantidad de ETH empieza a bajar por los trades que se hacen. Y lo que quiero ver que veas acá es, acá está impermanent loss, ¿sí? En comparación con solamente holdearlo, ¿sí? Esto es el impermanent loss en la última columna. Y lo que quiero que veas acá que resulta interesante y que ahora vamos a ver es que prácticamente casi no impermanent loss. Tomemos menos 0.05, es un impermanent loss muy bajo para una variación de precios del 9.2%, ¿sí? Entonces sube un 9.2% el activo y todavía no llegaste ni a un 0.1% de pérdida en contra. Y esto es ¿por qué? Porque la distribución que pusimos es de 80-20. Lo que quiero hacer es hacer la misma distribución, pero fijarnos en 9.2 cuánto da la pérdida. Estamos en 0.05 de impermanent loss a un crecimiento del 9.2. Entonces si venís acá y cambiás 50-50 y calculás de nuevo 9.2, estamos hablando de un 0.08. Empieza a subir, si no es tanta la diferencia igualmente, ¿sí? Igualmente no es tanta, de 0.05 0.08, pero lo que quería ilustrar es que esta pérdida impermanente va a ser cada vez más brusca a medida que son partes proporcionales, pero cuando proporcionamos en diferentes formas, ese impermanent loss no es tan brusco. Ese cambio de impermanent loss no es tan brusco. Entonces te dejo esta herramienta que es súper interesante para jugar y ver un poco cómo funciona, y sobre todo la tarea que te dejo es empezar a comparar en pools diferentes de 50-50. Este es el siguiente paso dentro de lo que es proveedor de liquidez, y empezar a ver hacia dónde uno puede empezar a evolucionar con sus estrategias de DeFi. Y acá te voy a dejar también un artículo que está en inglés, entonces te lo dejo en inglés. Vamos a ver si lo podemos traducir en algún momento o hacer nuestra propia versión en base a esto, pero dice que mitigando el impermanent loss, ¿sí? En los pools de por ejemplo 95.5 y 98.2 son pools en donde potencialmente casi que no habría impermanent loss con criptomonedas variables. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio, un ratio entre los precios, un cambio muy muy grande que generalmente no se da tanto, pero vamos a verlo. Acá hay un estudio en este artículo muy interesante donde hacen el estudio de los diferentes pools, incluso con pools con más de 2 criptomonedas. Entonces de nuevo te lo dejo acá para no hacerlo más largo, pero sabe que todo este mundo de proveer de liquidez en diferentes ratios es para jugar y analizar, y que el 50-50 al final casi que termina siendo el menos eficiente. Pero claro, el que aporta a 95.5 o a 98.2 son los que saben bien lo que están haciendo. Entonces tenés que hacer tu propia investigación cada vez que aportás liquidez. Y acá te dejo otra herramienta también bastante interesante, bastante simple. Sí, puedes elegir token 1, token 2, y de nuevo puedes elegir el pool weight, y acá ya te lo cambia automáticamente, y puedes poner el precio, el de porcentaje que cambió